Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para jueves 13 de julio 2023. La luna entró al signo de Géminis y aquí es donde va a empezar a oscurecerse del todo, va a desaparecer del cielo. Entramos en fase balsámica o fase negra, donde todo empieza como a fluir hacia lo profundo, hacia lo interior. Tenemos que hacer las cuentas con nuestros estados pendientes, con el cansancio, con esas lágrimas no lloradas. Pero es un tránsito interesante, ya que la luna está en un signo de aire, que tiene que ver con el pensamiento. Hoy es jueves y la luna nueva es recién el día lunes y tenemos estas fases extensas cuando la luna está lejos de la Tierra. El apogeo va a ser justo después de la luna nueva, el día martes. Entonces la luna transita por los signos o en una determinada fase por más tiempo. Cuando en vez la luna está cerca de la Tierra en perigeo, las fases lunares son más cortas y también el tránsito de la luna por un signo zodiacal. Pues bien, entonces nos toca una larga luna negra en esta parte del año y ahora tenemos un par de días con la luna en un signo de aire, o sea, yendo muy profundo y al mismo tiempo haciéndonos pensar mucho y probablemente querer hablar o buscar información, comunicar, y hay que saber acompañar ambas cosas porque casi siempre tratamos de resolver cuestiones emocionales desde los pensamientos. Y una de las reglas básicas del funcionamiento humano es que cada situación va resuelta en el mismo nivel de experiencia donde se genera. Un problema en los pensamientos a nivel mental, psicológico, debe ser resuelto en esa área. Un problema emocional debe ser resuelto en esa área, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa aquí? Hay cuestiones que no están activas en lo consciente, son cuestiones inconscientes y ahí es donde se nos complica un poco ir a resolver. Muchas cuestiones instintivas, emocionales, están activas en lo inconsciente. Entonces, quizá a nivel consciente solo estamos viendo los pensamientos que generan o los estados mentales que se generan, como pueden ser la ansiedad, la depresión, etc. Y ahí es donde puede ser un poco complicado. Pero la luna nos hace un gran favor todos los meses cuando entra en esta fase balsámica porque nos permite resolver desde adentro las cuestiones que nos pesan. Y a veces bastaría con darle escucha a esos estados, darle espacio, darles energía, darles atención, porque hay algo muy mágico que sucede. Por ejemplo, si yo trato de no pensar en algo que me hace estar triste y trato de que cada vez que me llega o en la sensación de la tristeza o pensamientos relacionados con esa tristeza, y yo trato de como desasociarme o anestesiarme o no pensar en eso o distraerme, cada vez eso va a tratar de llamar más mi atención y va a ir creciendo dentro de mí y se va a ir acumulando. Si en vez yo le presto atención, puede que pase un ratito triste, pero luego esa tristeza se va a ir para siempre. Entonces siempre te recomiendo esto. Obviamente cuando hablamos de estados normales, cuando ya hablamos de estados muy alterados, muy dolorosos, ahí sí conviene que este tipo de presencia en las emociones se haga con algún tipo de apoyo, ya que puede ser muy doloroso. Pero te recomiendo que trates de practicarlo, trates de ser independiente, ser tu propio doctor o doctora del amor, ya que es una herramienta que vamos a necesitar muchas veces en la vida. No es algo que podemos sanar y va a quedar intacto para siempre. El corazón está hecho para ir alternando estados, ir expandiéndose y contrayéndose, naturalmente para dar y recibir sangre dentro del cuerpo, y de la misma forma está hecho para sentir, y cuando sentimos vamos a sentir todo, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. Entonces nos conviene practicar esta capacidad de escucharnos, atendernos y sanarnos a nosotros mismos. Como te comenté, el día de ayer estuvo el Sol en cuadratura a Quirón y ahora tenemos un sextil del Sol a Urano. Hay nuevas formas de ver, nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar. Hay oportunidades a evolucionar
en un momento que, como te dije, estamos entrando en una luna negra que nos lleva muy profundo a nuestro interior. Entonces, esta característica del día de poder evolucionar, especialmente desde el punto de vista de la conciencia, puede ser aplicada justamente para ver lo que nos pasa, para observar aquello que sentimos desde otro lugar, de una forma muy objetiva. Es muy bonito esto, porque el Sol está en Cáncer, que tiene todo que ver con el corazón, con las emociones y con las necesidades de los sentimientos. Y Urano está en Tauro, un signo muy físico, muy de tierra, muy del cuerpo. Y este sextil entre Sol y Urano nos piden que encontremos mejores formas de cuidarnos, de atendernos, de sentir. Y es todo siempre muy sincrónico en el cielo, va todo muy a ritmo. Hoy es el comienzo de esta luna negra y a veces me preguntan por qué antes de la luna nueva de vez en cuando se sienten muy bien y ya llenas de energía o llenos de energía. Y eso sucede cuando uno procesa rápido, cuando hace el trabajo, apenas empieza la fase balsámica o quizás todavía en fase cuarto menguante, uno ya sabe lo que se viene, lo agarra, lo aprovecha, lo siente, lo procesa, lo purifica y ya pasa a la siguiente fase, que es una fase de regeneración. Entonces, si uno hace ese trabajo, todo va a ser mucho más fluido, mucho más rápido, va a encontrar alivio antes de tiempo y eso es lo que deberíamos aprender a hacer siempre. Basta estar conscientes que las emociones no son simplemente algo invisible que de alguna forma flota en el aire y nosotros sentimos. Las emociones son hormonas. Tienen mucho que ver con nuestra actividad física, con nuestra alimentación, pero también con nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Y tenemos que darnos cuenta que así como queremos ser responsables y capaces en un montón de cosas en la vida, como nuestros proyectos, nuestras relaciones, etc. Primero tenemos que ser muy responsables y capaces con respecto a esas pequeñas hijas llamadas emociones que estamos pariendo constantemente y que a veces simplemente las parimos y las queremos ignorar. No queremos que estén ahí y hacemos como que no existen. Y entonces se van a volver cada vez más ruidosas. Si podemos atender nuestro cuerpo emocional de la misma forma en la que cuidamos nuestro cuerpo físico, va a ser mucho más fácil que nuestro cuerpo mental esté claro, suave, feliz. Y de esa forma también nuestro cuerpo espiritual va a estar muy fuerte y todo aquello que hagamos va a estar como alineado en un sentido, en una dirección que va a ser pura, va a ser íntegra, va a ser espontánea, va a ser genuina. Y eso hace que lleguemos mucho más rápido, mucho más fácil, con menos esfuerzo y una sonrisa en la cara. Eso te deseo para hoy, que estés sonriendo todo el día. Espero que te haya servido, te agradezco por haberme escuchado. Vuelvo mañana con el clima astral.